Bienvenidos a un nuevo capítulo de Petroles Criollos, el proyecto más informal e innovador de la cultura automotriz en Colombia. Hoy con un capítulo muy especial como los que hemos venido haciendo y muy técnico. Pues hoy obviamente en otro set, en el set de Capera Engineering, que es de pues aquí de Jean-Pierre Macías, que es uno de nuestros invitados. Ingeniero, conocedor, preparador, amante de los carros y un petrolhead en todo el sentido. El tema de hoy es un tema muy técnico y que también nos compete, como los anteriores, a los petroles que nos gusta darle duro a los carros, que son las suspensiones. Todo lo que tenga que ver con suspensiones, desde recortar espirales, calentarlos, hasta la suspensión de doble vía que se implementa en un carro de carreras o en una 4x4. Ese es el tema de hoy. También, pues, bienvenido Jean-Pierre y bienvenido David, también amante de los carros, gomoso de esta cosa y también que ha probado diferentes suspensiones y setups. Entonces, ese es el tema de hoy. También Petrolhead, Super Petrolhead. Y creo que este es un tema que va a ser de mucho provecho porque en cuanto a este tema de las suspensiones creo que hay demasiados mitos en este mundo de Petrolhead criollos. Sí, o sea, y definitivamente hasta que uno no prueba las cosas o no va un poquito más allá, no va a saber qué le funciona, qué no le funciona. Yo tengo una teoría, por ejemplo, y es que en muchos carros, digamos que ya vienen desarrollados de un performance muy alto, pues la suspensión original está tan bien desarrollada, por ejemplo, que a veces uno se pone a cambiar cosas de la suspensión y echa para atrás el carro, por ejemplo. Esa es una teoría que yo tengo, pero creo que hoy Jean-Pierre nos va a sacar de la duda. Entonces, pues empecemos como por el nivel 1 de modificaciones. Usted que ha sido Super Petrolhead, ¿cuál ha sido su nivel 1? No, pues Sebastián, empezamos pidiendo espirales, ¿sí? Siguiendo en contra de algunas recomendaciones de muchas personas que obviamente también era de acuerdo al presupuesto de uno en su momento, pero que decían como, oiga, recorte los espirales si quiere el carro bajito, eso le va a ayudar a frenar mejor, a coger mejor las curvas, pero al final dije como fue pucha, no, me voy por lo más seguro y el primer carro que le puse espirales fue un Toyota Corolla, unos Tame, ¿sí? Digamos que no era el gran carro, pero con ese cambio... Pero sí las gran espirales. Exacto, y Una con marca ese cambio, japonesa buena. con ese cambio ya el carro mejoró muchísimo y pues digamos no perdí nada de seguridad en ese asunto, en esa modificación. O sea, no se dejó vencer por el stance, que era lo que le decían con recortarlo, sino que se fue por espirales deportivos. Tal cual, sí. Y funcionaron. Y japoneses, además, ¿no? De marca y todo el asunto. Sí, claro, que funciona bien. Aunque ya hoy en día no la distribuyen mucho. Porque pues eso es para los carros JDM en su mayoría. Y pues, Pero bueno, ahí tenemos la primera pregunta para Jean-Pierre. ¿Tomó una buena decisión al ponerle unos buenos espirales al carro progresivos, más bajitos? O digamos, con haberlo recortado hubiera funcionado bien, digamos, para ese tipo de carro, que no es un carro tan rápido y tanto performance. ¿Usted qué opina en ese caso? Bueno, primero que todo, muchas gracias a la invitación. Bienvenidos al sitio. Muchas gracias. Ustedes pues son clientes fieles acá de nosotros y siempre bienvenidos por acá. Digamos, el tema es supremamente extenso, que si está bien hecho, no está mal hecho, realmente parte más que todo como de qué quiere usted hacer con el carro, dónde quiere llegar, qué quiere hacer con el carro. Si simplemente quiere ver el carro más bajito, con un look más bajito, unos resortes fabricados para el carro, para el modelo, está muy bien, ¿sí? Si quiere ir más allá, pues obviamente si quiere ya un track day o si quiere empezar a hacer trabajos de pista o de rally, depende muchísimo la aplicación a la cual usted vaya a hacer para poder modificar el carro. Entonces, también lo primero que le pregunto a un cliente cuando quiere hacer modificaciones de suspensión básicamente es ¿para qué lo quiere? ¿Sí? Y con base a eso uno va armando el proyecto, ¿sí? Entonces, la modificación que hiciste en ese momento para lo que querías era una buena modificación, no estabas buscando más, querías ver el carro bajito, querías que tuviera un look, no sé, un poco más bonito. Todos los carros mejoran siendo más bajitos, es cierto, sí, eso es como lo primero que la gente tiene en la cabeza, es poder ver su carro más bajito. Sí, como por stance. Lo Por primero, stance. cuando uno compra el carro, usted compra su Toyota, quiere verlo más JD, más bajito. exacto, y diferente a los demás que había. Pero entonces ahí está el primer mix. Al tener el carro bajito, ¿sí aplican algo técnico en la suspensión? O sea, ¿sí hay una mejora técnica en la suspensión? No. Ahí está lo primero. Es decir, pueden haber unas mejoras partiendo del simple hecho que estás bajando el centro de gravedad del carro, digamos que eso es positivo. Es una mejora en estabilidad. Es una mejora en estabilidad hasta cierto punto, ¿sí?
Pero pues vienen otros problemas y es que estás cambiando los resortes, estás cambiando la altura del carro original. El carro original viene equipado con unos componentes que están diseñados para que funcionen unos con otros. Al momento de poner unos resortes más bajitos, pues el recorrido del amortiguador original cambia también. Entonces empiezas a tener problemas de que la suspensión se llega al tope muy rápido. Igual, al ser más bajito, cambia el rate o la medida que Sí, tiene rango el rango de presión del resorte. Exacto, el rango que el amortiguador extiende. Ahí estamos hablando de dos elementos diferentes y que ambos son la suspensión. O sea, cuando uno habla de suspensión no es solo el resorte licuidal, sino también el amortiguador. Exacto. Digamos que Eso no se tiene en cuenta. eso fue las primeras cosas que vi cuando andé un poco el carro. Obviamente pues estamos en Bogotá, hay demasiados baches, policías Claro. acostados y obviamente el recorrido del amortiguador no era el mismo y cada rato topeteaba por allá todo, se Exacto. escuchaba muy feo y digamos, afortunadamente no se dañó nada en su momento, pero sí supe o lo entendí después que por intentar hacer de pronto algo de más, hice menos por no hacerlo de la forma adecuada. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Porque digamos, algo que también me enseñó Fonke, y pues ya también tú, es que hay que hacer las cosas pues en todo su derecho, ¿sí? Todas las cosas tienen una forma de hacerse. Entonces, si uno va a cambiar espirales, también debe cambiar amortiguadores. Sí, es lo ideal, ¿no? Así es, así es. Entonces, por ejemplo, ustedes saben cómo funciona el resorte, cómo funciona el amortiguador. Es muy sencillo, digamos, todos los carros tienen el mismo principio. Básicamente lo que sucede es, esto es una versión de espiral muy pequeño, pero es lo que podemos encontrar en una suspensión de coilovers, por ejemplo, como la de tu carro. Y básicamente lo que existe acá es un resorte que guarda energía, ¿sí? Entonces, una energía que se desplaza en una distancia X, ¿sí? Y lo que determina la dureza del resorte básicamente es el diámetro del hilo, el número de hilos que tiene y el diámetro, ¿sí? Entonces, eso viene determinado para cada carro, ¿sí? En el caso tuyo, pues viene determinado para el largo del amortiguador que tienes, ¿sí? Básicamente, cada vez que el carro, la carrocería, trabaja sobre la suspensión, acá se está generando energía, ¿sí? Es energía que está contenida dentro del resorte. Sí. Entonces, ¿qué pasa qué pasa si no tenemos sino solamente el resorte? Tenemos un movimiento oscilatorio siempre hacia arriba, hacia abajo, sin control. Sí, el carro va a ser fofo. Va a ser foco, sí, va a andar peloteando todo el tiempo. ¿Qué existe para controlar el movimiento del resorte? Pues básicamente lo que existe es el amortiguador, que es la pieza que va integrada en muchos carros no bien integrada o bien integrada dentro del resorte, y lo que hace es controlar este movimiento, ¿sí? Este movimiento. ¿Cómo lo hace? Por medio de un sistema hidráulico. Por dentro el amortiguador tiene unas válvulas y un vástago que cada vez que entra y sale lo que hace es controlar el movimiento de ese líquido dentro del amortiguador. Sí, resistencia hidráulica. ¿Qué tan rápido dejo salir ese vástago y qué tan rápido dejo que se devuelva respecto a la fuerza que está haciendo esto? Exactamente. Eso es lo que es el amortiguador. Entonces, básicamente lo que tiene que haber es una relación directa entre el resorte y el amortiguador, ¿sí? No puedo tener un resorte muy duro que el amortiguador no tenga la capacidad de controlar, ¿sí? Siempre tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Eso es Eso es algo que la gente no tiene tan claro. O sea, sí está bien poner unos amortiguadores acordes a Sí, los es espirales. Tiene o sea, que ser acorde, claro. Mira que frente a eso y al mercado aftermarket que hay acá, criollo, que es lo que nos atañe, o bien usted compra un amortiguador, o sea, cuando va a hacer un cambio, tiene que cambiar amortiguadores y espirales, o bien espirales de una marca donde hayan sido estudiados para esos amortiguadores. Exactamente. ¿Sí? O sea, no comprar los Van, espirales. sí o sí van de la mano. Y ahí viene una pregunta que me surge muy clara y es, seguimos siendo criollos, entonces tenemos un estado en las vías que no es el estado pues, que uno quisiera, son vías que tienen muchos baches, desniveles, y asimismo cuando uno está intentando hacer un setup para Tocancipá también es una vía demasiado irregular. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, pues pensando en un uso mixto o incluso pensando solo en Tocancipá, si fuera el objetivo, sí es ideal tener una suspensión mucho más rígida en nuestras condiciones. Bueno, ¿cuál sería la suspensión ideal? Ahí volvemos a lo mismo, digamos que volvemos a para qué vas a usar el carro, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes están en los carros acá, pues yo les pregunto, ¿para qué lo van a usar? ¿Es para calle, para track day? ¿Quieren hacer un tiempo? ¿Cuál es la idea?
o simplemente lo quieren para que la calle se comporte bien, ir eventualmente a un track day. Eso está, digamos que, depende de eso. Pues vea que lo que yo he escuchado es que no necesariamente debe ser la más rígida No, en Tocancipá. ¿Sí es cierto? Concordamos No. en eso. hay algo muy curioso y es un dato súper importante y es, uno trabaja la suspensión. Bueno, digamos que en el carro, en el caso de ustedes que son carros mixtos de calle y de pista, pues ya hay desarrollos de suspensiones hechas para los carros. Esta marca alemana que hace los desarrollos con base a Nürburgring, por ejemplo, ¿Viste? que hacen, básicamente lo que hacen es tomar la información de la pista, cuántas veces entra y sale el resorte, el amortiguador, lo meten en una base de datos y con base a eso hacen, se llama valving, que es la configuración interna del amortiguador por dentro, se llama valving, que es las válvulas, cómo funcionan por dentro para dejar pasar líquido de un lado a otro. Es eso, básicamente. Okay. Vienen ya determinados, entonces BM sacan el M3, por ejemplo, lo ponen en pruebas en Nürburgring. De acuerdo a esa información, sacan el desarrollo para ese tipo de amortiguador, para ese tipo de carro, con ese peso, con las llantas que están probando, en fin. Y eso es lo que ofrecen al público al final, ¿sí? Pues sí es muy claro, depende mucho para lo que lo vayas a usar. El carro rígido, más rígido, sí funciona mejor, pero con una configuración que vaya acorde a lo que estás utilizando. Okay. Pero algo más curioso todavía es que el desarrollo se tiene que hacer con base a la llanta que estés utilizando. Ahí entra un tercer elemento. Ya no estamos hablando de espirales, amortiguadores, sino llantas. Exacto. Entonces, si ya uno se empieza a hilar, empezamos a hilar muy fino en desarrollo, en el caso, por ejemplo, de un carro de carreras, básicamente el desarrollo de la suspensión se basa en la llanta. Así funciona en todas las categorías del mundo, ¿sí? Okay. Básicamente, hacer que siempre la llanta esté lo mejor sentada en el piso. Y no solamente En eso, una curva, sino, por ejemplo, en campeonatos o eventos que son reglamentados, donde usted tiene una llanta específica para el campeonato, sí. usted tiene que hacer desarrollo de acuerdo a la adherencia del neumático y de ahí parte todo, ¿sí? No es lo mismo tener una suspensión la berraca. Usted puede tener una suspensión de $10,000, pero si usted anda con unas llantas que tienen un treadwear por encima de 180, de 220, Sí. estás subutilizando la suspensión. Entonces va muy de la mano todo. Entonces, el caucho que estás utilizando, ¿qué adherencia tiene? A mayor cantidad de adherencia, es decir, a mayor cantidad de adherencia del neumático, va directamente proporcional a la dureza del resorte. Ok, Sí, ese es un dato tremendo. O sea que, bueno, ahora que está muy de moda pues los coilovers, sobre todo la gente que sí va, bueno, de pronto usa su carro en la calle y tal, pero pues le hace un setup específico al carro para ir a buscar un récord, un tema que le gusta mucho a Andrés, los récords en Tocancipá. En ese caso, claro, pues yo puede que use mi carro todos los días con radiales, pero cuando voy a ir a buscar un récord voy con semi-slicks. Ahí es donde los espirales deben ser, los amortiguadores pueden ser, uno los podría poner en el setup más duro. No propiamente, porque ahí es donde uno tiene que empezar a jugar con todos los componentes, con todas las variables, ¿sí? Entonces, la pista de Tocancipá es una pista que se sabe que es muy ondulada, ¿sí? Usted lo que necesita en una suspensión básicamente es que la llanta esté tocando el piso todo el tiempo. O sea que siempre la llanta absorba. Que haya siempre contacto del piso, de la llanta con el piso. De eso quería hablar, porque digamos, yo en mi 235, mi carro anterior, solo tenía espiral de Seibach con amortiguadores Bilstein, que era como un combo pues que vendían en su momento. Y fue más fácil para mí encontrarme con el carro en Tocancipá que hoy en día con el 340 que tiene infinidades de más cosas, ¿sí? Inclusive en las fotos que hay del 235 respecto al 340, se ve mejor plantadas las llantas del 235 contra el piso que el 340. Sí. Es decir, hay muchas variables, hay demasiadas, pero para mí la principal es el tipo de caucho que está utilizando y con base a eso se empieza a trabajar todo, ¿sí? De ahí parten muchas cosas, los elementos elásticos, por ejemplo, ¿sí? Lo que usted dice es muy cierto, lo que nombraba la vez pasada en el podcast donde qué hacer y qué no hacer, es clarísimo. Hoy en día los carros ya vienen con una configuración muy bien desarrollada en temas de geometrías de suspensión, en temas de elementos elásticos, es decir, los carros ya vienen muy bien desarrollados en temas de suspensión, a lo que era hace 20 o
15 años, ¿sí? Había más que trabajar, ¿sí? Hoy en día, usted ponerse a tocarle la geometría de una suspensión de un M3 o de un GTR, eso ya está mandado a recoger, ¿no? Eso ya está desarrollado al límite, ¿sí? ¿Qué hay que cambiar usted? Pues elementos que usted pueda ajustar, ¿sí? Los carros, estos carros, los BMs, todos estos carros vienen con unos elementos que no son ajustables, vienen ajustables hasta cierto punto. El camber delantero de los BMW. Entonces no se puede dar camber delantero. Nunca se ha podido. Ahora explicamos qué es el camber. No se puede ajustar camber, no se puede ajustar caster, no se puede ajustar hasta cierto punto del todo. Bueno, en fin, hay una serie de cosas que esos son los componentes que se instalan para poder mover, ¿sí? Y algo que es súper clave son los elementos elásticos. ¿Qué son los elementos elásticos? Es todo lo que en la suspensión se desplaza cuando se ejerce una carga, ¿sí? Entonces, hablamos del mismo resorte, hablamos de los cauchos que van metidos en los brazos de la suspensión, ¿sí? Todo lo que son bujes de caucho, los mismos cauchos que van metidos en las cunas de las suspensiones, los soportes de motor, todos esos son elementos elásticos. Cuando usted ya trabaja en temas de competición, esos elementos se tienen que anular por completo. Sí. Por eso se reemplazan por rótulas articuladas o univols, ¿sí? Para eliminar todos esos movimientos. Porque, ¿qué pasa? Esos están diseñados para la calle, para que copien las irregularidades, las vibraciones. Tal cual, o sea, los carros están hechos para eso. Los carros que en su momento también les cambié los bujes se volvían inmamables, o sea, Claro. andar en la calle, Claro. ¿se acuerda No, del, es en la calle. exacto, en la calle, ¿se acuerda del Honda Civic Turbo? No, Esa pues es que vaina también, o sea, era era un una rejo, cosa- pero tocaba ponerle eso también para poner la potencia al piso, todo este asunto, Claro. pero el tema de confort ahí se me El confort, sacrifica. sí, el confort es... Totalmente. Sí. O sea, el confort se va perdiendo proporcionalmente a medida que usted va modificando la suspensión. O sea, una mejor suspensión pierde confort. O sea, entre mejor es la suspensión, Sí. va a perder confort. Sí, Siempre. Sí, es como, Téngalo es una claro. constante. Es una constante, Sí, claro. de hecho- Usted endurece, ¿qué pasa? El peso, es decir, el rate del resorte también lo determina el peso del carro. La vez pasada que estuvimos alineando el M3 para el rally, un carro de 1600 kilos, o sea, casi 1700 kilos, Sí. es pesado. Entonces, ¿qué hay que? Pues, los ingenieros saben qué resorte es el que va a soportar ese peso y las cargas que tiene que soportar, ¿sí? De ahí para allá, pues lo que uno empieza a trabajar es como en tratar de mejorar eso de acuerdo a las condiciones. Tocancipá es una pista muy compleja, en realidad. Sí. Es una pista compleja, es una pista muy corta, es una pista que es muy trabada, requiere mucho trabajo de chasis y la entrega de torque de los motores, pues, digamos que no es lo mismo aplicar torque en la pista de Tocancipá con esas rectas tan cortas y con esos radios tan cortos que aplicar torque en Newton, ¿sí? O sea, que tiene que recuperar el carro, si no ya Usted perdió tiene, toda la vuelta. usted tiene que encargarse, por ejemplo, hemos trabajado con carros de mucha potencia, carros turbos con tracción delantera, y digamos que el reto es poner la potencia en el piso. Usted puede tener 500 caballos, pero si esa potencia no le está poniendo al piso, esos 500 Y caballos... claro, la pista dificulta un poquito eso. Yo creo que tenemos un buen ejemplo con el Corsa de Andrés, que Será como su Uy, onda. no, sí, y recuerdo ese track day que fuimos a principio de año. Ese carro se lo pasaba patinando por todo el entonces autódromo. va saliendo y lo peor es que como que encuentra un momento donde por fin está un poquito más plantado y viene el bache, ¿no? Entonces otra vez... Sí, es bien complicado. O sea, hay un trabajo adicional al de la suspensión, es encontrar el equilibrio y el balance del peso en proyectos así. Exacto. Ese carro, toda la nariz le pesa. Entonces también hay que hablar otro elemento y es la compensación del peso y el chasis, lo que usted decía, ese trabajo que implica mucho en las suspensiones y uno nunca lo ve, nunca lo recalla. De acuerdo. Y las Pero, configuraciones... pero da que no del todo, por lo menos yo que pues, soy muy gomoso con el tema, con Jean-Pierre ya hemos alineado el carro este año 2 veces. Porque pues es un carro que se lo pasa en la calle y con cualquier huequito, con cualquier cosa mínima, pues va a variar todo. la alineación. Entonces, pues para cuidar el carro, para cuidar todas las piezas que le he puesto, yo prefiero hacer eso. Y se lo dije a Fonke la semana pasada que estuvimos aquí con Jean-Pierre haciendo eso. Sí, Entonces, es también el perfil que uno le da al carro. Exacto, tal cual. Pero sí, claramente la suspensión es un elemento clave en desempeño. Y hay muchas variables, en suspensiones hay muchas variables. La forma como usted acomoda el peso para la transferencia de pesos adelante o atrás. ¿Sí? Cuando hacemos acá el ejercicio de ponerlo sobre las 4 balanzas, las 4 ruedas,
sea, fotos de eso, de cómo se ve alinear un carro con eso que estamos hablando, con el balance de pesos. y demás. Y lo que cambia, yo tengo una experiencia justamente aquí con ese tema particular. Entonces el carro ya tenía coilovers, tenía camber plates, porque efectivamente los BMW no se dejan modificar el camber adelante, y particularmente en ese carro mi sensación con el carro era que tenía mucho torque, no tenía diferencial autoblocante, entonces en Tocancipá, cuando intentaba girar y tocar un poquito el acelerador como para ir ganando algo de velocidad, tendía a subvirar. Mi teoría es que pues el torque hacía que las llantas de atrás pues literalmente arrastraran las llantas de adelante, por eso es que sentía que subviraba. Pero si me pasaba con el acelerador, pues sobreviraba, ya pasaba todo lo contrario. Entonces era un carro un poquito difícil de entender y hacía muchas raras en el autódromo hasta que llegamos al setup que yo creo que clave en los camber plates, que nos permitieron pues tener un poquito más de camber adelante, lo que hacía que pudiera es decir, o sea, evitar un poquito ese subviraje. Expliquemos El peso, el balance del peso del camber. Antes de ya lo pasar allá, explicamos. antes de pasar allá, ¿se acuerda que usted me decía que mi carro, porque estaba agachado ahí atrás? Creo que es el momento perfecto para que Jean-Pierre nos explique eso. Porque el el carro- tú lo amarras un poquito de atrás. Yo creo que podemos ahorita poner las fotos, ambos son tracción trasera. Exacto. Y creo que con dificultades similares, porque mi carro también uno lo miraba y era más plano. De hecho, en ese momento cuando lo hablamos entendí por qué, y solo puedo decir que el carro tenía las mismas cosas, únicamente organizamos bien el setup del carro y era otro carro, se dejaba manejar mucho Solo mejor, balanceaba frenaba mejor. mejor, era más plantado, pues hasta digamos a alta velocidad, ya como que no navegaba de esta tanto, forma. es cierto. En las curvas cambió sustancialmente el carro, tanto en el autódromo como bajando a la mesa, no sé, o sea, en una carretera colombiana o alguna cosa así, cambió sustancialmente. Entonces, ese tema del balance del peso me parece clave y chévere de explicarlo. Sí, pues digamos que, bueno, retomando un poco, entonces partimos como de lo básico, que es querer ver el carro bajito. ¿Sí? Sí. Pues partimos, listo. De hecho, en el pasado lo que hacía la gente era recortar los resortes, ¿sí? Mucha gente lo hacía, ¿sí? Y pues sí, los carros se veían bajitos y nadie sabía que los tenían los resortes recortados. Entonces venimos de eso, pues si lo quieres ver bajito, una opción puede ser poner un kit de resortes. Yo recomiendo utilizar marcas reconocidas, ¿sí? Sí. Ojalá alemanas, ¿sí? Me parece que son muy buenos, el desarrollo, los materiales que utilizan son muy buenos, y son componentes que vienen desarrollados para las marcas que ya tienen desarrollo. Claro, no, claro. No estás No experimentando. estamos inventando, Exacto. literalmente. Entonces, bueno, si ya pasas a un siguiente nivel y ya quieres utilizar coilovers, eso ya es otro tema, ¿sí? Es otro tema completamente diferente, los ajustes son completamente diferentes y nos permiten jugar más con lo que estamos hablando ahorita, que es el tema de los pesos, ¿sí? Claro. Pasa muchas veces, la gente instala coilovers, los compra, hay de todos los precios, hay de todo, ¿sí? Los instala y resulta que el cambio que sienten es más bien negativo, ¿sí? Pasa que la instalación de los coilovers pues tiene que ir acompañada de otra serie de cosas, y es como que coges una mesa, imagínate una mesa que tiene 4 patas, ¿sí? Y si por alguna razón te ha pasado que vas a un restaurante y la mesa está desequilibrada, es exactamente lo mismo que sucede con los coilovers. Claro. Si por alguna razón el operario que instaló los coilovers dejó 5 milímetros más alto un resorte que el otro, ahí ya tienes una mesa coja. Se siente, eso se siente. Y no se ve, o sea, es decir, No, hay veces no se siente. hay veces A veces no se ve. No se ve, pero la gente por X o Y motivo se retrocede. Ujú. Piensa que los coilovers son malos, O sea, no los los que eran. Uno lo que siente es que el carro hace raras en momentos donde, claro, en momentos donde más se necesita que las Eso. llantas estén plantadas, por ejemplo, claro, la mesa está coja, y ahí es donde uno siente que el carro hace raras. Así es como digamos, pues Pero yo hay lo gente que percibo. no entiende que debe ajustarlos de una forma correcta. Eso no es poner y ya. Y eso en términos de Entonces, altura. sí tiene Ahora, en sentido términos de dureza, Ah, también eso es es otro difícil cuento. encontrarle, porque creo que también depende mucho del estilo de conducción de uno. Por ejemplo, a mí, duros, o sea, en el punto más duro, nunca me funcionaron bien en el autódromo. Eso es otro cuento, de acuerdo. Pero devolviéndonos un poquito, hay personas que aún no le aconsejan no comprar coilovers porque dicen que nunca le van a encontrar a usted el setup a eso. Se pierde su sentido, porque si usted quiere su carro Entonces, bajito, hay mucha gente que dice, coilover es desaprovecharse a eso voy. Entonces, de pronto uno que dice, como, oiga, voy un poquito más allá, me voy a Tocancipá de vez en cuando, pues busco los coilovers
pero sí hay mucha gente que le tema los colores. Y es una buena conclusión, y usted lo ha hablado ahorita. Con lo que usted hizo con el 235, unos buenos amortiguadores, unos buenos espirales y ya para de sufrir y el carro quedó bien. Hay algo que sí creo que es una buena conclusión a la que hemos llegado, es que si uno ya va un poquito más allá y estamos hablando de coilovers, también hay que dedicarle pues tiempo a encontrar el setup. No es solo instalarlos, sino que además hay que encontrar el setup correcto dependiendo del carro, también diría yo dependiendo del estilo de manejo que uno tiene. Hay que llevar el carro y entender el resto de variables, que es lo que dice Jean-Pierre ahorita. Y aquí es donde entra Jean-Pierre. O sea, siento que personas calificadas para hacer ese trabajo aquí en Colombia, aquí en Bogotá, si no es Jean-Pierre, no es nadie más. Al menos de mi experiencia. Es un tema casi que vetado, o sea, como que la gente dice, no traigo un color porque es duro, y hasta no entienden, porque no entienden el trabajo que hace un color y el por qué es duro. Claro. ¿Sí? Los coilovers, lo que les digo, da la ventaja que usted puede jugar con la altura del carro, ¿sí? Subirlo, bajarlo, lo que quiera, ¿sí? Son más duros porque vienen con un rate de resorte más duro, ¿sí? Claro. Pero por eso se ven que los amortiguadores originales de un carro son amortiguadores muy grandes. exacto, ¿Sí? Y ustedes con los colores delgado, estrecho, pequeño. Es eso. exacto. Y Dependiendo de la marca. Dependiendo de la marca, por ejemplo, lo que les decía ahorita, Bilstein desarrolla para BMW con base a los ensayos que hace Nürburgring. Nürburgring es una carretera, ¿sí? Entonces, pues, los vasos pueden utilizar en una carretera normal, ¿sí? En una calle normal. Bogotá, digamos. ¿Sí? Entonces, ya cuando llegas a coilovers, pues vas a sentir el carro más duro, tienes que darle el ajuste que es para que el carro no, para que esa mesa no quede coja, por así decirlo. Y ahí es donde entramos nosotros a darle la configuración. ¿Cómo se da la configuración? Pues esas 4 patas de esa mesa se ponen sobre 4 balanzas que nos dan el peso de cada una de las ruedas y así sabemos cómo se está apoyando el carro en el piso, ¿sí? Y ahí vamos ajustando las cosas para que queden esos pesos completamente bien repartidos, ¿sí? Y de acuerdo a lo que se vaya a hacer con el carro, pues nosotros le damos. ¿Y cómo es un peso ideal bien repartido? 50-50. Depende de la configuración del carro. La parte delantera respecto a la parte O trasera. depende también de la potencia. Depende de muchas variables. O tracción. Claro, exacto. Por ejemplo, en un BMW puedes encontrar, está cerca del 50% en el eje trasero, en el eje delantero. En un carro de tracción delantera, motor delantero, se complica todo más todavía. Por eso que los carros pura sangre de carreras o deportivos son tracción trasera. Los carros delanteros con con motor delantero, tracción delantera, pasan muchas cosas en las ruedas delanteras. En las ruedas delanteras está aplicando potencia, estás dando dirección, estás teniendo todo el peso del motor en la parte de adelante. Las configuraciones de peso ahí están sobre los 60-40, ¿sí? Ahí es donde uno tiene que empezar a trabajar, empezar a pasar peso a la parte de atrás, ¿sí? La configuración de los carros con tracción trasera es mejor, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de BM, motor transversal, motor longitudinal, perdón, tracción trasera, los pesos están mejor ubicados, por eso que los carros tienen un desempeño mejor. Motor atrás del eje delantero, todo bien equilibrado, todo al centro. Eso ya es de entrada, ya tienes un carro con un balance de pesos, por decirlo, óptimo, ¿sí? Ya empiezas a trabajar eso para lo que quieras hacer. Una configuración de un carro de drag no es lo mismo que un carro de pista, ¿sí? Sí, eso lo hablábamos la vez pasada. No es lo mismo la configuración de un carro de rally para un carro de pista, ¿sí? Ese es otro tema bien interesante, por ejemplo, los rallies. ¿Qué diferencias sustanciales hay en cuanto al preparar la suspensión para rally versus para circuito? Muchas. Empezando en el rally tú no sabes qué te vas a encontrar en la carretera, por lo tanto hay que conservar alturas, digamos que altas, ¿sí? También hay que tener en cuenta que la suspensión no puede ser igual de dura a la que vas a utilizar en la pista, ¿sí? Porque los terrenos cambian. En la pista nosotros sabemos que el asfalto de la pista es X y ya más o menos tenemos una referencia. Claro que la curva 5 está... Exacto. O sea, sería como una suspensión de un carro de diario, que es medianamente suave, pero con mayor recorrido, para que absorba más. Y con mayor control, ¿sí? O sea, que no rebote tanto. Exacto, que no rebote tanto, que copie las variables del piso. Sí, es bien diferente. Y en cuanto a lo robusta, ¿en qué elementos cambia? Por ejemplo, que aguante un salto.
Eso es otro tema. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de rally profesional, es otro tema. Es otro tema, las configuraciones de suspensiones son completamente diferentes. Son amortiguadores que tienen hasta 5 ajustes, 4 ajustes, ¿sí? No más el ajuste, por ejemplo, en compresión, ¿sí? O sirve para controlar el movimiento del carro sobre el eje transversal, ¿sí? Cómo se agacha. Cuando usted frena, cuando usted llega al final, por ejemplo, hablemos del autódromo, usted llega al final de la recta y frena, cuando el carro agacha, la punta se llama pitch. ¿Cuánto se agacha? ¿Cuánto comprime la suspensión? ¿Qué capacidad tiene el carro de recuperar ese recorrido para poder llegar a la curva y tener recorridos de suspensión? En rally pasa algo muy similar y es, con todos esos ajustes usted le da la configuración al carro y pasa algo que es lo de los saltos. La configuración de los carros de rally tiene una configuración especial para los saltos, ¿sí? Con unos topes hidráulicos por dentro del amortiguador para que cuando el carro caiga no se quede rebotando, no se rompa nada. Para Tucán sí pasa algo similar. ¿Te acuerdas lo que te decía en su momento? Que uno entrando a Valientes, cuando cae el bache que hay, por lo menos en mi carro, el amortiguador izquierdo topeteaba, el coilover. Sí, porque estábamos muy bajitos. Exactamente. Sí. Entonces sí, como hay muchas variables, pero digamos que la conclusión es, dependiendo para lo que lo quieras utilizar, se utilizan los componentes que son, ajustándolos de la manera correcta y sabiendo que si haces un cambio, pues lo vas a sentir concretamente en el comportamiento de la suspensión. Y el tipo que son, ¿no? Porque se acaba de nombrar los diferentes colores que hay. Hay un color básico sencillo que le da altura y ya está. Exacto. Pero hay color más elaborado que tiene 4, 5, 6 Otra días, cosa, por 3 ejemplo, días, 2 días. Las barras. hoy en día uno consigue juegos de coilovers de $1,000, $800. Y mucho menos. He visto... A mucho menos. Hay, Bueno, hay chinos, pero hay un set que venden que es colocar la rosca en el amortiguador, Sí. set de coilover universal. Sí. Y esa es la peor cosa que uno puede hacerlo porque lo que hace es ir en detrimento del espiral que está utilizando y de su amortiguador original. No, y no Ya está haciendo solamente que eso. golpee. No solamente eso, porque volvemos a lo que hablábamos ahorita, esto genera energía, ¿sí? A medida que esto se comprime, sale, el amortiguador controla. Y lo que está consumiendo la energía de ese resorte es el amortiguador. ¿Y qué pasa? Esa energía se convierte en temperatura. ¿Qué pasa? El líquido que se utiliza dentro de los amortiguadores es un líquido especial, es un líquido hidráulico especial. Sí, sí. Y claramente el líquido que encuentras en unos amortiguadores de $800 no es el mismo que encuentras en un kit de amortiguadores Entonces, de $2,500. Es que es lógica, o sea, no podemos esperar una calidad alta en un producto que vale la mitad. Pues, Claro, de lo que Hay está que entender que a lo que usted le está metiendo plata es lo mismo que le va a dar. O sea, si usted quiere ir a hacer el Pero he la visto- Cancipá, pues no pudiera hacerlo con el coilover. He visto carros Chino, de obviamente. más de 500 caballos y carros que han costado mucho dinero hacerlos con kits de coilover de $1,000, ¿sí? Esos kits le da la quinta vuelta en el autódromo y ya el líquido pierde toda su capacidad de absorber el calor, ya está completamente caliente, empieza a burbujear por dentro, Y muchas veces no son empiezan preparables. a ¿no? haber problemas dentro del amortiguador, ya no hay control, entonces tú dices, ¿qué pasó acá? Y el amortiguador tú por fuera lo ves perfecto, pero resulta que por dentro está cavitando, por ejemplo, y ya el amortiguador no tiene el mismo control. Claro. Eso es clave. Entonces, en el momento de hacer una inversión de este tipo, digamos que la recomendación es hacerlo bien. hacerla bien, es un solo golpe, Sí, con marcas reconocidas. marcas reconocidas, desarrollos reconocidos. Si ya quieres ir un poco más allá, a pista, pues ya es otro tema. Sí, eso es un mundo Se hace, sí, completo. es un mundo O sea, completo. hay un mundo completo de los amortiguadores para calle y otro mundo muchísimo más grande de amortiguadores para carros de carrera. Sí, es otra Y ahí es se otra dividen en carros de carreras, de circuito, carros de drag, carros Sí. de rally raid, carros de rally cross y Sí, todas sí. esas. Claro, es que pues entendiendo que incluso pues un carro de carreras de verdad que corra un campeonato en varias pistas, pues con todas estas variables uno debe armar un setup para cada pista, porque Para cada las variables pista, que puede haber dentro de Vean, una vean, pista a vean la los Fórmula otra. 1, ese setup cambia cada 8 Cada días. y 8 cambia Claro. cada- Acá en Colombia pues solamente tenemos un autódromo y pues se dividen en diferentes circuitos. Para cada circuito existe un setup diferente, ¿sí? Para cada peso de carro existe un resorte diferente. Para el tipo de manejo, un tipo que maneja de una forma y otro que maneja de otra forma, también cambia la configuración de suspensión, de alineación. No hay un setup universal. No hay un setup Cambia- universal, no hay un setup universal.
Algo muy curioso que siempre me gusta nombrarlo y es lo único que tiene contacto con el piso en un carro, sea el que sea, Las llantas. son las llantas y en un parche de contacto que no mide más de 2 tarjetas de crédito. Y usted se pone a mirar. Sí. Usted puede tener un carro de 1000 caballos y lo único que tiene contacto con el mundo de ese carro Sí, son 4 parchecitos así. Obviamente dependiendo del tamaño de la llanta, pero pues es un parche muy, muy pequeño. Sí, es verdad. Entonces, pues madre, llegar a controlar eso es complicado. ¿Sí? Controle que esos parches siempre estén en contacto con el piso, la deformación de la llanta, bueno, en fin, hay 50.000 variables. Pero la recomendación es esa, es si van a comprar buenos componentes, hay que saberlos ajustar, hay que saber qué comprar y sobre todo saber para qué los están comprando. Y ahí viene algo muy importante y es que, y lo hemos entendido en todos los podcasts donde hemos hablado, pues lo que uno modifica en un carro es en términos de potencia, en términos de frenos, en llantas, hasta en gasolina, ya lo hemos hablado, pues el ideal es asesorarse, ¿no? Como que modificar por modificar, o sea, comprar unos coilovers porque los encontré y estaban en descuento y los compro y ya, pues ahí es donde la gente muchas veces se arrepiente de las compras porque pues no le están funcionando de acuerdo a su necesidad puntual. Entonces sí es importante asesorarse y entender bien qué es lo que está comprando. Ahorita con ese tema de asesorarse, yo he visto que está muy de moda ahorita, pues esto lleva muchos años, pero como que cada vez lo veo más frecuentemente, y son las barras estabilizadoras. Ese sí es un tema que requiere asesorarse muy bien. Yo creo que unas barras estabilizadoras no se puede comprar porque, ay, es que rojito se ve bonito, porque pues el comportamiento en el carro cambia radicalmente con las barras. Por ejemplo, en cuanto a las barras, ¿cómo funciona una barra estabilizadora? Digamos, ¿Cómo es que se llama esa barra que va en el motor arriba? La Barra de no sé qué. conexión, sí, es un strut bar. el strut bar. También quiero saber cómo, en verdad, eso hasta qué punto puede ser Ese, efectivo por o no. ejemplo, y me parece que tiene sentido, y es que, claro, como acá hay tantos huecos, las torres en algunos carros tienden a deformarse, entonces Siempre siempre se mueve, ¿no? Porque una carrocería es un conjunto de piezas pegadas. Mucha gente sé que esta la compra como para darle un poquito más de rigidez y evitar que se deforme, que a mí me hace sentido, pero hablemoslo técnicamente. Exacto. Hay algo muy importante que aplica tanto en los vehículos de calle como en los vehículos de competencia y se llama la rigidez torsional. ¿Sí? Haz de cuenta como que coges el carro, lo amarras de adelante, lo amarras de atrás y le haces esto en una máquina grande. ¿Sí? ¿Cómo se deforma la carrocería? Todas las carrocerías se deforman. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado que están cuadrando el carro, se suben a un andén y sienten por allá un ruido. Como... Sí. Que no abrir la puerta con el carro. Como los crujidos. Exacto. Es porque las carrocerías se deforman. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, contestando la pregunta que tú hacías, en los carros de carreras, para evitar esa deformación y para aumentar la rigidez torsional del chasis, pues se hace la estructura tubular. ¿Sí? La estructura tubular no solamente sirve por seguridad, sino para aumentar la rigidez torsional del chasis. Eso después se ve reflejado en el desempeño del carro en la pista. ¿Por qué? Claro. Sí, no tiene que haber deformación del chasis. Los chasis tienen que ser absolutamente rígidos. ¿Sí? ¿Sí? Lo único que se tiene que mover en el carro es la suspensión. Chao. Chasis. Por eso, por ejemplo, existen los strut bar. Entonces, los carros originales de calle no traen nada de eso. Entonces, ¿qué hace usted? Pone una barra que une la torre con la otra torre, evita que haya esa deformación, ¿sí? Y eso mejora también el comportamiento del carro. Es curioso porque no se nota, usted no se va a imaginar que eso se va a mover, ¿sí? Literalmente. Y se ¿no? mueve. Piensa que eso está ahí. Y se mueve milímetros, sí, es decir, y para eso funcionan esas barras. Las O estabilizadoras. sea, también tienen el objetivo, según lo que estoy entendiendo, al evitar este movimiento, también ese contacto que hay con el piso justamente es para siempre hacerlo lo más, ¿cómo decirlo?, parejo posible, o sea, como que en realidad no exista esa variación. Que la carrocería se mueva, es 1 milímetro que la suspensión ya se movió. Básicamente lo que hay que buscar es que la alineación no se varíe, no se modifique, en ningún momento. Bueno, ¿y eso se compra o se manda a hacer? ¿Las strut bar? Sí. No, ya vienen, o sea, para muchos carros vienen ya desarrollos de strut bar. Para los que no para saben, los se que puede no fabricar. se fabrican, sí. Pero sabiendo cómo se fabrica, porque aquí he visto también que hay un mercado de strut bars universales. Sí, hay que Pero saberlo no en el hacer. sentido de amarrar la estructura como tal. Exacto. Hay que tener
Y hay que ver qué materiales se utilizan. No es lo mismo una strut bar en aluminio que una strut bar en acero. Y ojalá que sea ajustable, porque uno puede ajustarla, darle tensión. Sí, hay unas que son muy buenas para eso. Y bueno, lo de las estabilizadoras también es súper clave. Tiene mucho que ver con la configuración. Básicamente lo que hace la barra estabilizadora es una barra que va conectada al chasis del carro. Al chasis, al monocoque, bueno, lo que sea, la carrocería. Y por otro lado, las puntas van conectadas a la suspensión. Entonces lo que hace es contrarrestar. Por ejemplo, hay una cosa que se llama roll. Entonces el roll es cuando tú cambias de trayectoria, el carro se inclina por el peso. Entonces el carro se agacha la trompa o la carrocería, y lo que hace la barra estabilizadora es evitar ese roll. Después son anti-roll. ¿Sí? Dependiendo del material, dependiendo del diámetro de la barra, dependiendo de muchas condiciones, esa barra funciona de diferentes formas. Pero también sabiéndola setear. Ella también tiene Claro, seteo. porque pueden haber configuraciones. Puede haber una configuración de un auto que tenga resortes muy blandos. A mí personalmente me gusta esa configuración. Me gusta configuraciones de resortes blandos y barras duras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resorte blando copia muy bien. Se adhiere. Adhiere, hace que las llantas estén pegadas al piso, copia todo el los tiempo, baches. copia los baches. Y el anti-roll hace que el carro no transfiera tanto peso a las esquinas. Esa es la configuración. Pero hay gente que utiliza otro tipo de configuraciones. Resortes duros y barras blandas. Es que va también en el manejo, o sea, como que Depende mucho de eso, y A mí me como- gusta que en la curva el carro rote, o sea, que saque la cola, entonces pues puede ser una configuración de una barra dura Exacto. y resorte duro. Depende de eso, depende como del tipo de manejo, depende del preparador, qué concepción tenga en la cabeza. No está mal utilizar resortes duros y barras blandas, no está mal utilizar resortes blandos y barras duras, depende, ¿sí? Se puede jugar con esas Se puede jugar variables. con eso. Es una variable que no se tiene en cuenta. Para mí, la variable más barata y más eficaz que usted le puede hacer a un carro en suspensión es el caucho. Básicamente es utilizar muy buen caucho, muy buen caucho, una muy buena llantas. Volvimos a una muy buena conclusión que habíamos tenido antes, y es que el mejor upgrade que uno le puede hacer a un carro es ese. Buenas llantas, nada como tener buenas llantas. Es Partiendo otro de ahí, partiendo de ahí. Es la mejor inversión, la vas a sentir de una. Las llantas no son económicas, se van a gastar más rápido. Una llanta que tenga un caucho más blando va a tener más adherencia, pero se van a gastar más rápido. Pero pues al fin y al cabo, ¿Qué está No, buscando? y es la seguridad, Pues, volvemos a lo mismo, un conjunto. son 4 parchecitos que puedo tener el carro que sea y los Exacto. frenos que sea y lo que sea, pero son solo 4 parchecitos que me están dando contacto con la carretera. Quiero ver si entendí algo. Es decir, todo el tema de las barras en general, no, claro, nos ayudan con el tema de la rigidez estructural en general del carro, y el objetivo de esto es que la alineación en todo momento no varíe que nada tanto. varíe en el carro. Porque claro, una Claro, cosa, sí. el camber, o sea, el camber acá uno lo pone y bueno, en el camber quedan ciertos parámetros, por poner un ejemplo, pero una cosa es cuando voy frenando fuerte, supongo que hay una variación o sea, en ese punto exacto, cuando una frenada fuerte hay una variación en la alineación, o cuando voy tomando una curva muy fuerte a la izquierda, seguramente hay una variación en la alineación. Entonces, esa sí era una duda No, y eso bien ha pasado. importante que yo tenía. Cuando uno va a un track day, usted va a un track day de su carro de calle todo el día, le da, usted al final del día usted va a decir, uy, el timón está como un poquito, Sí, torcido sí, un poquito, cuando las o tuberas siento están otra montadas en cosa. cauchos, usted, no sé, hablemos de, no sé, un carro, un Corsa, como el suyo, ¿sí? Los brazos vienen montados sobre cauchos. Chistoso. Y son cauchos que se desplazan fácil 10 milímetros. Si se desplaza un brazo de dirección, un brazo de suspensión 10 milímetros, Ya varió Sí, todo. ya se puede perdió el haberlo, avance, se usted lo perdió el puede haber avance. hecho una alineación estática perfecta, pero cuando usted ya la rueda está recibiendo carga, pues la rueda se está corriendo todo hacia atrás y ya la alineación se pierde. Exacto, entonces también tenga en Vienen cuenta, más efectos, el bump stick, bueno, en fin. una tener serie en de cuenta el cosas. nivel de alineación que le da su carro respecto a lo que tiene. Si usted espera que su carro se comporte como si fuera un kart y le paga una alineación de un kart, pero su carro no tiene los elementos que tiene, Exacto. eso pues lo está desperdiciando. Exacto, tal ¿Sí? cual, Lo mismo tal que cual. setear muy bien esos colores de $100, marica, eso no va a dar lo mismo efecto que si setea bien unos colores de 1000. Pero ahí volvemos a lo que estábamos hablando al principio, es los carros hoy en día ya vienen muy bien configurados en ese sentido. ¿sí? Porsche, todos los GT, algo, traen colores y ya vienen seteados con una dureza, un rebote, una altura ideal, y uno no necesita mover eso. Exactamente. Y eso es lo que finalmente De usted fábrica. paga. Es lo que usted paga cuando compra un auto deportivo de esa talla. O pues un M.
Con EMI, claro. que compone modos de dureza que usted controla desde el mismo timón, lo hace bien en la calle, lo hace bien en drag, se comporta bien si usted quiere salir de paseo. Exacto. ¿Sí? Sí, eso es la verdad. Yo no me había subido en un M que pudiera controlar la dureza con un botón y uff, o sea, Así se siente. claro, Realmente. se siente, y aparte de que se siente, se puede utilizar mucho tanto en la calle, en un rally, en un evento, bueno, donde sea, pero en el autódromo, incluso con usted nos pasó que estábamos probando los modos, el más suave, el de la mitad y el más duro, y llegamos a la conclusión de que Tocancipá no es para el setup No más es para duro el en más- ese, pues por lo menos según como yo me siento cómodo manejando el carro, no da para eso. Ahora pilas porque la dureza siempre hace la misma. Es decir, los resortes, usted no le está cambiando la dureza a los resortes. Sí, no, Usted cambia el control del comportamiento del amortiguador. Correcto. Cuando usted habla de endurecer, porque mucha gente como que tiene ese concepto Sí. errado y es como que endurezcalo. Cuando yo lo endurezco, los resortes van a hacer lo mismo. Tiene 400 libras, 450. Y eso no hay cómo variarlo con un Sí, botón. uno varía, es la carga. Varían cuando, por ejemplo, en el coilover usted llega y los ajusta y va disminuyendo esta distancia, Y da y va más generando carga. una precarga, ¿sí?, sobre el resorte y va endureciendo, ¿sí? Claro. Pero en general el resorte sigue siendo el mismo, ¿sí? Lo que endurece, digamos, esa sensación de dureza en los amortiguadores es que está endureciendo el recorrido del amortiguador. El recorrido del amortiguador, que es lo mismo en los coilovers pues, manuales, que son los de la rosquita, Sí, también la lo que uno rosquita. está endureciendo es el amortiguador como tal, sí, el recorrido, pues, o O sea, sea, cambiando ni la siquiera es tensión de la endureciendo, espiral. sino, Exacto. bueno, sí, Es endureciendo, diferente. sino le está permitiendo tener o sea, un recorrido más lento, Ujú. es como yo lo entiendo, ¿sí? Pero O sea, por sí que medio de no- la espiral, mientras que con la otra usted no mueve la espiral, solo controla el amortiguador. Amortiguador, claro, Que amortiguador, eso sí. es diferente. Ahora, ¿qué pasa? Los carros vienen normalmente con unos resortes progresivos. No sé si han visto, ¿Espiras? las espiras de arriba son más pequeñas, van ampliando, tal. Entonces, esa forma hace que la dureza en X recorrido sea más blanda y más abajo tenga otra dureza diferente. Son progresivos. Hay una progresividad en ese recorrido. O sea, sería un amortiguador, una espiral que funcionaría más en la calle. Sí. O sea, adhiere cosas. Estos son, Eh, estos son resortes completamente rectos, ¿sí? Donde básicamente lo que usted hace es que se desplaza a X distancia y esa dureza siempre va a ser la misma. Siempre va a ser, no es progresiva. Sí, bueno, por eso se llamaban progresivos, yo nunca Claro, he entendido. porque hay por qué. deportivos y Espirales progresivos. progresivos. Sí, eso es un buen dato. Tal cual, tal cual. O sea, Pues no, unos son más mixtos que los otros. No, este tema de las suspensiones sí es clave lo que uno quiera hacer con el carro. Yo creo que sería bueno cerrar este tema con alineación, que también desde mi punto de vista es algo, pues, o sea, en un carro igual como venga estándar, igual algo se puede jugar con la alineación, y lo que cambia un carro con un setup de alineación diferente, pues lo que yo he podido percibir alguna vez es que cambia sustancialmente el carro con una alineación. De acuerdo, Inclusive Entonces, no sé. así esté original, con solo alineación ya es otro carro. de acuerdo. ¿No? No necesita tener nada, ni color, ni espirales, ni amortiguadores. De acuerdo. Solo encontrando la alineación que le funcione más para lo que usted lo busca. De acuerdo. La alineación, digamos que también va muy, muy ligada a lo que hablábamos ahorita, de los componentes que tiene el carro, ¿sí? Digamos, cuando tú juegas con el todo, por ejemplo, con la divergencia o la convergencia, básicamente lo que se está jugando es qué pasa cuando tú vas en línea recta, frenas, ¿qué pasa con las llantas? ¿Qué hacen? ¿Se cierran, se abren? ¿Qué hacen? ¿Sí? Y eso depende de cómo de los componentes que tenga la suspensión. Si la suspensión está montada todavía en cauchos o en los soportes originales, pues claramente pasa de todo. Eso se abre, se cierra para donde Claro. quiera coger el caucho. Siempre va a tender a deformarse. ¿Sí? Si usted frena, va a acelerar igual. Si es un carro que ya tiene componentes de suspensión de performance, pues ya usted juega con una alineación diferente, ¿sí? Pero sí es clave, la alineación que nosotros hacemos acá podría ser la misma alineación que uno puede hacer en una máquina de una serviteca, ¿sí? Pasa que cuando vas a una alineación de una serviteca, pues estás yendo a una máquina que la utilizan fácil 20 o 30 veces al día. No se sabe si las máquinas están calibradas, el operario hace lo que diga la máquina, ¿sí? Entonces usted le mete BMW M3 del 2024, lo que sea, ahí aparece, tiene que tener esto y el tipo se rige por eso y lo deja ahí.
Sí. Chao. Quede torcido, quede derecho, es lo que decía la máquina. Y se comporte como se comporte. Acá, digamos que de cierta forma se le dedica un poco más de tiempo a hacerlo más personalizado. ¿Para qué es? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a la pista? ¿Cómo lo va a utilizar? Aparte que en esos equipos da un rango en grados, ¿no? Desde 1 grado hasta 1.5. hasta 2.5 grados. Entonces hay 1,5 grados de diferencia. El Exacto. rango en que uno puede estar y estar es lo Exacto. correcto. En esta alineación que se hace, uno no trabaja casi, bueno, Que No es usual tenemos que trabajo. dejar las imágenes porque no todo el Sí. mundo entiende cómo se hace esta exacto. alineación. No va a entender. Vamos a subir las imágenes de qué tipo de alineación estamos hablando. porque en esta alineación casi no se trabaja en radiales, no se trabaja en grados, sino en milímetros. Milímetros. Entonces cada rueda tiene 1 milímetro o medio milímetro de diferencia en ángulos. Nosotros trabajamos Sí, con sí, tolerancias de medio milímetro. Exacto. Medio milímetro. Eso sí, lo sí, ya es medían demasiado. los ¿Sí? Entonces, llegar a ese nivel de precisión, pues una alineación en una serviteca se demora 20 minutos, 30 minutos, no sé. Acá nos hemos tirado 4 horas alineando el carro. Yo me demoraba 2 días, un día montando todos los equipos, también vamos a subir eso, eran unos equipos iguales a los suyos, y otro día alineando así. Básicamente la alineación se resumiría, o como yo lo hacía, ¿no? Era una regla metálica midiendo el carro respecto a un hilo o un nylon. Esas diferencias se medían con una regla a milímetros. Así se debía hacer. Sí, o sea, básicamente lo O que sea, se hace es así es y no sabe. ubicar el carro en un espacio y en ese espacio se marcan unos cuadros, un cuadrado perfecto, un rectángulo perfecto, por así decirlo. Con base a ese rectángulo, tú vas tomando las medidas referentes a ese rectángulo de cómo están las ruedas referentes a ese plano. ¿Sí? Sí. Y ahí va jugando uno, entonces configuraciones hay muchas, o sea, dependiendo del tipo de manejo del piloto, el tipo de Y carro. algunos en una suspensión hay muchos. Yo voy a poner un ejemplo concreto y de las cosas que uno puede lograr con una alineación. Y es que, por ejemplo, en mi carro, que era tracción trasera y, no sé, casi 700 newtons metro de torque, el carro tenía un problema muy grande de poner la potencia en el piso. Entonces, siempre que, o sea, ¿de qué me sirve tanta potencia si siempre que lo voy a acelerar a fondo igual la cola? El carro era inmanejable y eso fue uno de los efectos que corregimos con la alineación. Si no estoy mal, el toe lo dejamos como un poquito abierto, o sea, digamos, las llantas son así, como un poquito abierto, como para evitar ese O sea, efecto. cuando aceleraba, se ponían derechos. Sí, Exacto. sí. Entonces, con la alineación, por ejemplo, pudimos corregir ese efecto, que son de las cosas que yo he visto que con muchos carros tracción trasera, la gente literal lucha contra el carro mucho en pista, pero pues si tu carro original traía 500 newtons metro, no sé, y ahora tiene 200 newtons metro más, seguramente desde la alineación se puede corregir un poquito ese efecto de que pues ponga la potencia en el piso y sea como más confiable al momento de poder acelerar en una curva, en un Más momento donde hay predecible. un bache, más predecible. Yo sé por lo que va a hacer cuando acelera. Exacto, sí. Y sí, o sea, configuraciones de alineación hay muchas, dependiendo del carro, la pista, la aplicación. Exacto, pero para performance y en un circuito, pero para la calle no hay muchas. No, para la calle lo que tú tienes que buscar es cuidar llantas. ¿Sí? No, Claro, no sí. malgastarlas. No malgastarlas, no O sea, vas a poner una- un camber de 2 grados y medio, 3 grados Para para, andar. para ir a la universidad. O sea, Sí, entonces también hay que sí. entender eso. O sea, uno no puede esperar que con la alineación que está andando en la calle vaya a girar el autódromo y dé los resultados. ¿no? no, se vuelve incómodo, las llantas se desgastan mal. Y al contrario, la alineación del autódromo no sirve en la calle porque lo que va a hacer es dañar llantas, Exactamente. componentes, pues porque Temas nada está trabajando en el ángulo que es. Exactamente. Entonces, Bueno, no, esta charla yo creo que sí es de gran provecho porque estas son las cosas que a uno le interesa saber de qué hacer y qué no hacer. Yo creo que conclusiones importantes como para resumir y concluir. Uno, investigue bien lo que le quiere hacer a su carro de acuerdo a la necesidad puntual que tiene. Entonces, quiero un carro que me lleve todos los días al trabajo, a la universidad, donde sea, y además ocasionalmente pueda ir a un track day. Esa es, digamos, es una necesidad puntual. Investigue muy bien, pues de acuerdo a eso, qué debería comprarle a su carro, porque a veces o le compra algo muy barato que no sirve y pues finalmente lo va a desechar porque no sirve, o también puede que esté comprando algo demasiado costoso a lo que tampoco le va a sacar provecho. Hay que buscar como un buen punto. Tercer cosa, yo diría, siempre que va a ir a un track day, o sea, a un evento donde realmente el objetivo es sacarle el máximo provecho al carro, haga una alineación para ese propósito. No es la misma alineación, no es el mismo setup que seguramente le funciona en la calle y puede sacarle mucho mejor provecho a los componentes, al caucho, a su carro, a su estilo de manejo incluso,
con una alineación pues dada para ese propósito, diría yo, que son las grandes conclusiones de hoy. De acuerdo. Mandó a alinear donde sepa. O sea, va a pasar. Hay muchos lugares donde se lo alinean, pero se va a perder ese tiempo y la plata y va a desperdiciar lo que tiene su carro. Si no se lo saben, si no lo saben aprovechar. Pues. Sí, en conclusión hay que poner esos 4 parches bien puestos. Sí. Uno no, como que no ha pensado en eso, ¿no? O sea, literal, todo lo que uno hace en el carro, lo que desarrolla el motor, caja, suspensión, frenos, todo está resumido en eso, 4 parchecitos. Es lo único que tiene que están ahí sentados. Esa es una buena forma de entenderlo, y además también, pues yo lo digo basado en mi experiencia, no sé David, pero yo cuando empecé a meterme en los track days y en este mundo, uno piensa en todo menos pues una alineación que funcione para la pista, o uno piensa, quiero más potencia, quiero que el carro frene mejor, quiero que, bueno, 50.000 cosas. Es así, o sea, sobre todo aquí en Colombia, nosotros pensamos en 1000 cosas antes de poner una alineación correcta. Casi siempre es primero potencia. Yo conozco más de uno que prefiere mandar lavar el carro el día antes para no llevarlo sucio que tirarse las 2 horas, o sea, 2 horas lavando el carro, pero no 2 horas alineando el carro bien. Limpio, no alineado. Sí, literalmente. Sí, tal cual. A mí me han llegado carros acá, carros muy lindos, con muy buena potencia, y va uno a ver las llantas chinas de Trébol 320. De taxi. Entonces usted dice, listo, usted mantiene 500 caballos, ¿cómo va a poner esos 500 caballos en el piso? ¿Sí? Otro caso, me llegó una vez un cliente que usaba el carro para la universidad y para track days, no sé qué. Y una vez me llama, trajo el carro, lo alineó, se lo alineé para un track day. Un día llegó, no sé qué, me llamó yendo para el autódromo, oiga, marica, esto quedó pegando, topetea, no sé qué. Y por allá se escuchaban las amigas gritando atrás, que lleva el carro full de gente. O sea, sí, también. Sí, o sea, Sí. por eso hay que saber, si usted usa el carro para el diario, Es si coherente. para la necesidad, pues no lo puede echar tan bajito, no puede tener una configuración de pista, ¿sí? Hay que saberlo. Hoy sobre todo equilibrar. lo que usted decía, que ya uno yendo a track days, ya uno entiende que uno puede así también cuidar las llantas. Sí, hay mucha gente que uno ve que sale 20 vueltas y a las 20 vueltas ya no tiene llantas. Como hay otros que dan 40 y puede que no le esté dando tan duro, pero de 40 vueltas, pero las llantas todavía aguantan. Otra última recomendación, porque creo que ya se está acabando el tiempo, es pilas con la presión de aire. O sea, eso es como lo más Esa es elemental. la vida de las llantas, literal. Básicamente es lo elemental que usted pasa en la pista, ¿sí? Y no necesita un destornillador, ¿sí? Sí. Y he estado en sitios, en lugares donde la gente sale y 10 vueltas, entra y el carro, no, esto no anda, y cuando uno va a mirar las llantas están infladas a 50 y pico de libras. ¿Sí? Eso es Incluso en la calle, una recomendación. Sí. Incluso en la calle, o sea, el comportamiento del carro cambia demasiado de 32 libras a 40. O sea, es un mundo diferente. Y en la pista es un mundo de diferencia tener 5 libras menos o 5 libras más. Claro. Es así. ¿Sí? Y es dependiendo del uso, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, en los 4x4, si usted apenas llega a destapado o a trocho, usted lo que tiene que hacer es dejar las llantas casi que pinchadas para ver eso. La tarea bien hecha es ir al autódromo ya con tener un muy buen calibrador de aire y ojalá algo con lo que usted pueda medir la temperatura de las llantas. ¿Sí? Eso es como el parámetro. Usted tiene que tomar 3 medidas. Sí, Una medida no he visto el primero. Medirla. Las Michelin Cup 2 con el... Conecto. Exacto. Y eso que no hizo el primero que las utilice. Yo tengo esas, pero nunca tuve los sensores. Tuve las Connect, Sí. pero nunca tuve los sensores, por ejemplo. Con esta herramienta, esto se conecta a un módulo y entonces uno mide la temperatura en la parte externa de la rueda, en la parte del centro y en la parte interna. Básicamente un termómetro, pero que Es un termómetro, esto le apunta, manda y marca en exacto. grados centígrados. ¿Sí? Entonces usted sale a la pista, calibra el aire en frío, ¿sí? Sale, no sé, 32 libras, 33 libras en frío. Muy seguramente a la quinta vuelta, si infló con aire normal, si no infló con nitrógeno, va a entrar en la quinta vuelta con 45 libras de más. ¿Sí? Baja la presión, la estabiliza, sale a hacer otras 5 vueltas, entra, mide la temperatura en los 3 puntos y usted anota esa temperatura. Obviamente lo tiene que hacer en las 4 ruedas. ¿Sí? ¿Qué le bota esa medición? ¿Dónde está teniendo ¿Cómo se más está apoyando fricción? la llanta? O sea, entre más esté caliente, el punto donde esté más caliente es donde Es más como se está donde apoyando. más se está apoyando. Cuando la llanta está sobreinflada o se sube muchísimo la presión, se aumenta la temperatura. La temperatura es directamente proporcional a la presión e inverso. La presión
va directamente Sí. por presión a temperatura. Claro. Entonces, si la llanta está muy inflada, muy seguramente el parche del centro de la rueda va a estar más caliente. Si la llanta, si al carro le falta camber y la llanta se está arrastrando por la parte de afuera, es decir, usted gira hacia la izquierda y la chilla, llanta se arrastra, ¿no? chilla, y usted le pone le mide la temperatura, muy seguramente esa parte está más caliente que el resto de la rueda. Si usted mide la parte de adentro de la rueda y está más caliente, seguramente tiene un exceso de camber. Y esa es la única forma de saber usted qué está pasando con las llantas en la pista. Claro. ¿Sí? Y usted empieza a jugar con la presión. Es lo mínimo, ¿sí? Sin tocar nada. Sí, es lo son, primero son- que hay que son tocar. maneras de entender lo que está sintiendo el piloto. Y Usted el no sabe cómo nitrógeno, ¿qué También, tanto hace que varíe La la diferencia, presión? la diferencia es básicamente el contenido en la humedad. El nitrógeno es un gas más estable. No, cuando tú pones aire normal de un compresor de estos, el aire va con una humedad, ¿sí? Una humedad relativa. Entonces esa humedad, cuando aumenta la temperatura por el rozamiento de la llanta, esa humedad hace que la presión se aumente. Aumenta la humedad, digamos que aumenta la presión, cosa que no sucede con el nitrógeno porque el nitrógeno es más estable. No tiene la misma humedad que el aire normal. Sí tiene un porcentaje, pero más bajito. O sea, es decir, Ahí se va sí, a subir también la temperatura, pero en menor Va a ser proporción. mucho La, más la Sí, temperatura siempre se va a subir, ¿sí? Claro. Porque la temperatura se genera por el rozamiento de la llanta con el piso, básicamente. Y por ende la presión también se va a subir, pero Por ende, menos. claro, la presión con nitrógeno sube menos porque el gas es más estable con relación Ok. a la temperatura. Entonces, si calientas el nitrógeno, no va a subir tanto la presión porque es más estable que el oxígeno normal. O sea, la configuración del de la ambiente. llanta se mantiene igual. Exacto. Pues, más estable. Entonces sí es recomendable poner Otro buen nitrógeno para llantas que se utilizan en pista, sí es recomendable, muy recomendable. Y la recomendación es estar pendiente de la presión y de la temperatura. ¿Sí? Un elemento de estos, Sí, uno compra también un pirómetro Tiene por lo de menos eso, medir. un calibrador. Se va, lo mide tan, y usted ya Claro. sabe más o menos, tiene una idea. Eso es clave en la silla a pista, en la silla a pista. Tener esos dos elementos mínimos, ¿sí? Es clave. Bueno, ahí está. Sí, ahí está. Ese fue otro Y si gran usted me tema. llega acá, y si usted me llega acá con esa información, seguramente la alineación que hagamos para el próximo trailer va a ser muchísimo más completa, porque yo ya sé, mi esta llanta se está apoyando por fuera, quitémosle más camber, o quitémosle camber, o bueno, lo que sea. Y también habla de su manejo. Habla de O sea, manejo también. ya uno sabe usted hasta dónde se está metiendo, cómo está apoyándose. Claro. Exactamente. Ese fue un gran tip, de Eso verdad. no lo teníamos. No lo teníamos en el mapa. Sí, cuando es un trabajo, Ninguno. o sea, detalle que uno hace para ir a bajar tiempos o algo así, usted tiene que ir así con sus kilómetros. Ay, pues si el objetivo de uno ya se vuelve a hacer un récord en X o Y cosa que lo quiera uno hacer, pues sí, claro. creo que estas variables son las que pueden hacer la diferencia y pueden haber fácilmente muchas suma. décimas, pueden haber incluso segundos en un tema de alineación de Hay presión. tiempos Los que conocen del tema dicen que usted con suspensión gana segundos, con motores ganas décimas. Sí, Es literal. totalmente de acuerdo. Y más en un toro como En la pista nuestra, que es una pista cortica, sí, por ahí estamos cerca de eso. De acuerdo. interesante. Bueno, pues muchas gracias por ver el capítulo hoy con Jean-Pierre Macías, Muchas quien gracias. consideramos es una de las personas más expertas en este tema aquí en Colombia, en términos de 4x4, de pista, de preparar carros, entender bien una suspensión, y creo que ha sido de gran provecho para todos nosotros. Más de un dato interesante. Sí. Más de lo que no sabíamos. Síganos, les vamos a dejar las redes de Petrolhead Criollos, las de Capera también, por si quedaron antojados de pronto de hacer un trabajo más extensivo en sus carros, y nos vemos en un próximo capítulo.